trabajo. Otra semana, otro escándalo sexual. Mira, pero no. Bueno, la panocha también se limpió el mencho. So, vamos a hablar de eso. Ah, ¿verdad, Por eso, o sea, digo, aparente y alegadamente. Este es el mes de la bola, así que Es el mes del amor, por eso. Sí. Fíjate, todavía estamos en febrero. Sí, nos acabamos. Quedan 4 días. Este PPP extra entre ustedes. Qué divertido ha estado esta Por semana. el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Y lo que falta. El internet de aeronetpr.com. Si tú eres el jefe de IT de un negocio, o eres el dueño de un negocio, o trabajas en un negocio que el internet no te da para lo que necesitas, se te caen las videoconferencias, no puedes participar en los Zooms, no salen los documentos pesados. El AI no funciona Cabrón, bien. acuérdate Buen que- punta, puñeta. El AI no funciona bien. Y acuérdate que hay compañías aquí que están usando ya así. Dale. Me pasa. Estoy en casa de mi mamá que, bendito, Aaron, no tiene cobertura. Ya tratamos. Estuvo ahí el muchacho 4 horas tratando y no pudimos. Y tiene una de las porquerías compañías esas. Y de verdad que no puedo bregar. Cámbiate. Ahora mismo. Llama al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com. El mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, internet empresarial confiable, sin precios de Fortune 500. Y recuerda que Aeronet es una compañía netamente puertorriqueña y su equipo de ventas está aquí en Puerto Rico. Te atienden súper rápido y cuestión de 24 a 48 horas ya tienes internet. Cámbiate ahora mismo en Aeronet, los presentadores de Puestos para el Problema. Mira. Wow. Estoy aquí todavía. ¿Ya caíste en tiempo? No. No. Pero yo te dije, yo te lo advertí. Nosotros vamos a enseñar unas cosas aquí, ya mismo, que yo quiero borrar de mi laptop. Que me las enviaron para pasárselas a Wilton. Y así mismo como se las pasé a Wilton, así se fueron para la basura. Pero yo te lo había advertido eso. Y lo que te mandé fue mal. Nada, miren, Uy. bienvenidas y bienvenidas a esta edición de Puestos para el Problema de PPP Extra. Vamos a Estamos- comenzar dándole un saludo a todos los que participaron en el abrazo patroncito. Oye, estuvo bueno. Cervecera Frutos del Edén, se pasó bien. Concordísimo. Y a los sobrevivientes que llegaron al after party. Sí. Yo no llegué al after party. Tú estuviste ahí representándome y Sí. hubo karaoke. Hubo muchas cosas. Hubo arroz con trompa para ciertas personas. Hubo muchas o sea, cosas. hubo- Hubo cosas. Le contamos ya mismo cuál Nada, es el después. De que contamos Zoom- después cuál es el próximo abrazo patroncito. Sí, mira, miren, ok. Tenemos un par de cosas que hablar, pero estamos grabando a las 2:20 de la tarde. Martes 24 de Martes febrero. 24 de febrero. Ok, importante. A esta hora que estamos grabando, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el señor Estrujao González, está reunido con la gobernadora de Puerto Rico y su equipo de trabajo, atendiendo efectivamente el informe de Ciari la Malvetera. Nosotros por la mañana publicamos en nuestro Patreon que ya la gobernadora de Puerto Rico había sido notificada o de manera adelantada, de manera preliminar, sobre los hallazgos de ese informe. Están todos los detalles, patreon.com/diagonal puestos por el problema. Te los puedes ver ahí. Esa reunión, que la información que me ha llegado es que parece que la cosa está tensa y está complicated.com. Así que nada, hay que estar pendiente. O sea, se los digo porque si pasa algo entre lo que sale en el episodio público y lo que ustedes, pues nada, para que se Busquen puestos para la mañana. Para la mañana, Lo que porque- pase hoy, si no pasa en la hora y pico que vamos a estar aquí con Correcto. ustedes, mañana en puestos para la mañana, obviamente lo Exacto, descubrimos. ok. Mira, hoy vamos a hablar de varias cosas. Tenemos un invitado súper especial en la casa. Vamos a hablar de la captura y asesinato, ajusticiamiento, algunos dirán, de El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, este fin de semana en México. Bueno, un poquito en México. Tenemos aquí con nosotros al alcalde de Twitter, pero todavía no lo vamos a presentar. Después de eso, vamos a hablar un poquito de unas cositas que están pasando en el gobierno que yo tengo la teoría que son parte del síntoma de por qué las cosas no funcionan. Así que les contamos un poquito y luego pues te vamos a contar la historia real de por qué colgaron a un nominado a juez de Jennifer González. Ok. Pero antes... Y esos detalles son mild. Antes, Lo que les voy a contar ahorita es peor. Dale. antes Ajá. se declaró en quiebra el Phoenix Fund. Oye, bendito.
No hay más chavos, se acabaron los chavos. Un minuto de silencio. Se acabaron los chavos para el Caparra Country Club. Un minuto de silencio. Se acabaron los chavos para el Caparra Country Club. Un minuto de silencio por el Phoenix Fund. Oye, no te son los Caparra Country Club, nos decían que estaban en Dorado Beach. No, nos dicen que andan en un Bentley por ahí en Dorado Beach, chuchupaneando. ¿Sí? Mientras le deben. Bueno, le deben a ellos 100 millones al gobierno de Puerto Rico. Mira, ellos, ok, vamos a poner, ponchate ahí la historia del nuevo día, rápido, para recapitular los que se unen a esta fiesta recientemente, empezaron a escuchar el podcast. El Phoenix Fund era un fondo de inversiones en Puerto Rico que comenzó para eso en 2017-2018. Se inventó ellos decían que tenían unos instrumentos financieros muy interesantes que era como basado. El instrumento financiero era el rendimiento va a ser de las inversiones que haga el fondo, pero adicional a las inversiones del fondo, yo te voy a pagar para atrás porque yo voy a solicitar unos decretos contributivos basados en las distintas modalidades de la ley 60 y entonces pues lo que tú estás invirtiendo en mí te va a regresar parte en cash con los rendimientos ordinarios de las inversiones del fondo y parte en créditos contributivos. Un poquito, esa fue la gran innovación que ellos tuvieron, según nos han contado personas que vieron materiales, que fueron a pitches, etcétera. Y dicho fondo, desde el 2017 para acá, pues se metió en muchas cosas, incluyendo que mágicamente logró que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, o sea, el fondo, le prestara, porque así mismo dice la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en una demanda que le presentó el año pasado, la semana pasada, le prestara $80 millones del verdadero patrimonio nacional de Puerto Rico, nuestra Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Yo de verdad que no entiendo. Yo entiendo y yo siempre he dicho que pues cuando se habla de privatizar o de abrir el mercado de las pólizas para los empleados, siempre tengo mis reservas con ese asunto, pero cuando yo veo estas cosas, pues ahí es que me digo, ábrelo para el carajo. 80 millones de pesos, que no es una inversión, es un préstamo. Según lo caracteriza la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Ahí hay un cojón de problemas que la corporación y de explicaciones que la Junta de la Corporación va a tener que explicar. Porque la ley de la corporación no permite eso. Y pasó en dos ocasiones distintas. Pasó en el 2019, creo que todavía era Ricardo Rosselló gobernador, cuando la primera inversión. Y la segunda ocurrió en el 2021 bajo Pedro Pierluisi. Así que sobrevivió un cambio a otro, aunque entre esos gobiernos no había tanta guerra. De hecho, Pierluisi heredó mucha gente de Ricardo Rosselló. A lo que voy es que esta historia la vi trabajando en los días del año pasado porque el OSIF, la Oficina de la Comisión de Instituciones Financieras, en verano le impuso a este grupo una sindicatura, le nombró una entidad para entrar a revisar los números porque había hecho unos hallazgos de que el fondo no tenía no cumplía con los parámetros de liquidez, tenía demasiadas deudas. Ya al momento que OSIF entra, habían varias demandas en contra del fondo de acreedores que decían que le debían dinero, que las tenían ya en rebeldía y ya adjudicadas las demandas. Incluso este corillo, pues parte de sus inversiones, además de los 80 millones que sacaron del fondo, ellos compraron, ¿te acuerdas la torre de oración de Font? Que tú pasas todos los días por allí en la Valdoriotti. ¿Pero la compraron o compraron los créditos? Ellos compraron la quiebra. Ah, la quiebra. Ellos compraron la torre de la quiebra con la idea de construir allí vivienda y anunciaron una torre de vivienda y todavía está hoy el rótulo de la torre. Y parte del esquema era que esa vivienda iba a ser accesible a créditos contributivos. Ellos compraron los derechos de la vida de Roberto Clemente, se la compraron a los hijos de Clemente, a la sucesión, para hacer una película, una serie de Netflix. Hicieron un par de cositas más y aquí pues lograron que el Fondo del Seguro del Estado le diera 80 millones. Curiosamente, uno de los principales del Phoenix Fund era también el asesor financiero del Fondo del Seguro del Estado. ¿Cómo esas cosas pasan? Pasan porque ellos mismos se hacen las leyes y según regula el SEC, porque son de estos financieros, después que tú hagas el disclaimer a tu cliente de que tú eres principal del fondo que le estás diciendo a tu cliente que invierta, pues no estás violando la ley. ¿Verdad? Solamente esto pasa entre Guaynabito. Yo lo dije esta mañana. Esta mierda solamente pasa entre Guaynabito. Estos son los verdaderos copuneros. Estos son los verdaderos copuneros, cabrón. O sea, aquí está la pilatera que le hizo y el pana que le hizo el truco al Banco Popular. Hay otro caso que hablamos que están a fuego, porque vi las mociones, aquel doque está a 200 millones de un yequí por la venta de un edificio por Revoluce.
Y también ahora tenemos este caso. Esto es Guaynabito. Pues nada, lo que ocurrió fue que la semana pasada, el 18 de febrero, OSIF ordenó el cierre del Phoenix Fund y a la misma vez, ese mismo día, obviamente en coordinación, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado demandó al Phoenix Fund por el cobro de dinero. Dice que le alegan que le adeudan con los intereses de los 80 millones, 99 millones, porque era un préstamo y los préstamos se pagan según los términos del préstamo, todos los meses, todas las semanas, todos los días, todos los quarters, depende de los términos. Y hoy, hace unas horas, el Phoenix Fund presentó su solicitud de quiebra ante el Tribunal Federal de Puerto Rico. Nos está diciendo talks and prayers. Y está diciendo que adeuda, por lo menos, 400.9 millones a sus acreedores. Dios mío. Que la deuda garantizada asciende a 139.5 millones, mientras que las reclamaciones no prioritarias sin garantía suman casi 261.4. Yo espero que la del Fondo del Seguro del Estado sea prioritaria. Debe ser garantizada. Debe tener alguna garantía porque es un préstamo. Pero... ¿Y nos dice cuántos activos tiene? Deja ver, dice aquí más, mira, sí, según la petición de bancarrota, la mayor deuda es precisamente con la corporación. La firma de deuda a la millonaria suma luego de que apenas 16 meses consiguió la corporación pública entregar parte de su capital a la firma fundada por Rivera Fernández en 2 formas de préstamos por 40 millones. Chin, deja ver qué más aquí. No, el artículo no lo detalla, no he tenido acceso al filing de quiebra, así que después lo leo con calma y lo discutimos si vale la pena. Pero, pues nada. Un dato curioso. La bancarrota sería la segunda más grande de la historia de Puerto Rico, solo detrás de IMA San Pablo, que fue 460 millones. ¿Cuántos chavos a través de las décadas el gobierno de Puerto Rico habrá gastado en financiar fondos como este? Que no se ven los resultados, pero compran Bentley, yates, membresías en country clubs y esas cosas. Ahora hay un informe que se llama el Tax Expenditure Report. Ahí hay un montón de mierdas y decretos que solamente benefician a 1, 2, 3 compañías. O sea, ajá. El Phoenix Fund sabía que esto iba a pasar porque en enero cambiaron el website. Sí. Y quitaron. Y tumbaron a mucha gente. Pero tengo ahí el link del Wayback Machine. Si tú tienes al anterior. Mira, vete a Management. Ahí en el Wayback Machine. Si usted no sabe esto, existe un archivo que es el archivo del internet. Usted busca waybackmachine.com. Creo que archive.org es el website. Y ahí usted escribe cualquier dirección del internet y es muy probable que usted tenga ahí la historia de todas las versiones del internet. Así que ahí estamos viendo un poquito de quiénes eran. El Advisory Board. Estaba el embajador de Estados Unidos en República Dominicana, Hans Hertel, que fue embajador, yo creo que con W. Bush. Un prominente republicano, el licenciado Gary Bowman, que entiendo que es un ley 60, y este señor Francisco Rivera, que según nos cuentan nuestras fuentes, era uno de los más chuchupaneros. Era uno de los más chuchupaneros. ¿Qué fue lo que nos dijo la fuente? Espérate, que nos escribió aquí. Que ese era el que pasaba en el peliculón, ¿no? Déjame buscar aquí. ¿Qué fue lo que nos dijo? Ajá, ese mismo, sí. Que se pasaba en Dorado Beach los domingos. Tanning. Y con un Bentley. Pues, ¿cuál es el pana? Ese, Francisco Rivera. Dale zoom. Vamos que a es ver el que firma la solicitud de quiebra. Okay. Sí. Dame. Mira el tan. Míralo. Luisito. Se ve bien. Oye, sí. Está taneado. Sí. Está taneado. Este pana tiene de cara de que va allí a Dorado Beach East con... O sea, que a estos señores de esa edad les gusta usar los traje baños de tanga. O sea, sí. Los despido para poderse quemar bien. Él tiene cara de pana que se pone espido. O por lo menos pantalones bien cortos. En la versión nueva del website todavía está como esto. Como advisor, sí. Y el embajador también. Ese era el que me decían que también iba el Caparra a buscar gente. Inversionista. ¿El embajador? No, Francisco. Francisco, ok. Pues nada, está bien. Pues seguiremos informando porque estas historias de los ricos también lloran, no las cubre nadie, excepto nosotros y la sección de negocios del Nuevo Día, y siempre nos dan, además de que nos divierten, siempre generan muchas reacciones y muchos escritos como que ¡qué bueno! y más cosas. ¡Qué bueno! ¡Está complejado! Eso también, pero eso pues... Eso te lo dicen más a ti. Está bien, pero... Así son el camarón. ¿Sabes qué pasa? Que me podrán decir acomplejado, pero no soy pillo. Unos pillos los cabrones estos. Mira. Ajá, pillos blancos. Dime. Para que no necesites un préstamo de 80 millones de dólares. Por favor. Planifica tu futuro financiero. Y para planificar tu futuro está nuestro amigo Roy Chévere de Chévere Financial con más de 16 años. Roy,
ofrece diversos productos y servicios para garantizar tu futuro financiero de acuerdo a tus necesidades y tus objetivos. Y ahora que estamos en época planillera, si estás buscando invertir en una IRA, chequea los productos que te ofrece Roy. Tiene varios, algunos con intereses fijos, otros indexados a los mercados. También tiene los rollovers si tienes unas IRAs viejas que no te están dando el rendimiento que quieres. Comunícate con Roy al 787-209-8441, 209-8441. Recuerda que lo puedes seguir en Instagram como Chévere Financial. Mira, qué chévere. Y ahora, si estás buscando un lugar donde la comida sabe a tradición y te sientes como en familia, te esperan en el restaurante Casa Emilio en la avenida Domenech. Este fin de semana en el Abrazo Patroncito me dijeron que le debemos algo a Casa Emilio. No, ya está casi cuadrado. Ya estamos cuadrados. Y ya sabemos lo que vamos a hacer y todo. Ah, pues muy bien, muy bien. Vas a tener que ir. Pues no, yo quiero ir, pues claro que quiero ir. Por eso. Por eso. Pero porque vas a ser protagonista. Ay, Dios mío, me van a enseñar a cocinar paella. Eso va a ser bien patético. Bueno, porque como tú no sabes cocinar, te vamos a enseñar a cocinar. Disfruta la sazón española con toque boricua y una variedad de vinos, comenzando en $22. Happy Hour, y escucha esto, música en vivo todos los días. Si estás buscando un ambiente diferente en pleno Atorrey, visita el restaurante Casa Emilio y disfruta de la aventura de comer. Bueno, ahora sí, hoy nos vestimos de gala aquí. Esto es un episodio extra especial porque está con nosotros rompiendo su silencio podcastero. Aunque creo que va a grabar algo con Sobrino y con Balbino ya mismo. Sí. Pero viniste aquí primero con nosotros. El alcalde de Twitter, el más querido Mr. Tonita en la vida real, conocido como el licenciado Orlán Castro. ¿Cómo está, Tonita? Bienvenido a Puestos para Mañana. Gracias a ustedes. Al Puesto para el Problema. Ah, Puestos para el Problema, perdón. Sí. Gracias a ustedes por invitarme aquí a hablar de uno de mis hobbies. De tu hobby, claro. Además de la geopolítica, pues este otro de los... Cuéntame, ¿a qué hora te levantaste el domingo? Cuando mataron al Mencho. Cuando mataron al Mencho. Fíjate, me vine a enterar por... Normal, te levantaste domingo normal. Sí, no, yo me vine a enterar por cuando empezaron a bombardearme en Twitter, que los días empezaban a sonar y a sonar, sonar, y yo... ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué tal a todo el mundo diciendo? Salí los Spotify, algo así. Sí. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Cuando no, que mataron al Mencho, pero originalmente cuando vi el primero que me lo dijo, no le hice mucho caso, porque ya lo habían matado en 2 o 3 ocasiones antes. Pero cuando vi, ya después que vi, creo que fue el post del periódico El Universal, confirmándolo, pues ahí me di cuenta que sí. Bueno, pues para empezar con una introducción, ¿quién es el Mencho? ¿Y cuál era su organización criminal? Pues el Mencho era uno de los criminales, de los narcotraficantes más importantes, más ricos y más violentos, por llamarle de alguna manera, a nivel mundial. Y entiendo que si no era el más buscado, tenía que estar en el top 3 de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos. La recompensa era de 15 millones, ¿no? Exactamente, había una recompensa de 15 millones. Este señor, él es originario del estado de Michoacán, de una familia bien pobre. Él en su adolescencia cruza la frontera y se va a Estados Unidos, estuvo en California, allí estuvo de títer haciendo de todo y estuvo incluso preso por narcotráfico, pero no narcotráfico como tal, sino por estar vendiendo en el punto, en el punto como tal. Retail. Exacto, lo que llaman narcomenudeo. De ahí lo extraditan para México en los 90, comenzó en los 90. Y cuando llega a México se convierte en policía municipal. En Michoacán, en su estado. Sí, y por ahí a través de eso es que él contacta, a través de esos nexos como policía municipal, es que él tiene conexiones con un cartel pequeño en aquella época, a finales de los 90, se llama el Cartel del Milenio, o el Cartel de los Valencia, e incluso él se casa con esto es un cartel de unos hermanos, los hermanos Valencia, él se casa con la hermana de ellos, Rosalinda. Sí, que se casa, se casa cuñado. Exactamente. Se casa en la familia real. Y ahí es que él entra como tal, al narcotráfico. Este era un cartel más pequeño que servía más que nada como un backup al cartel de Sinaloa. Porque como ellos estaban ubicados mayormente en el área de Michoacán, ellos tenían el control de los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que son los puertos hacia el Pacífico, al Pacífico más importantes, sobre todo importante en esta época. En aquella época no era tan importante porque todavía no se había desarrollado
el tráfico de drogas sintéticas, metanfetamina, fentanilo, todavía eso no se había dado. Él es uno de los primeros que tiene la visión. Y él me imagino porque eso viene de China y ahí es el mejor puerto exactamente, para llegar. lo que le llaman los precursores químicos vienen desde China. Okay. Y él es uno de los visionarios que se da cuenta de que Se podían cocinar esas cositas y se podían mover y más que rápido. es más costo efectivo que estar sembrando, porque tú no necesitas tener terrenos para estar sembrando amapola, ni cocaína, ni estar gastando en gente para trabajar, sino que lo que necesitas es un laboratorio y empiezas a cocinar. De hecho, o sea, como que ahora hablamos del fentanilo y los carteles, pero en algún momento dado también los carteles estaban produciendo éxtasis en DNA y todas esas vainas claro. de Y diseño metanfetamina, en un montón, pues, un montón, sí, pero que, o sea, como el mercado se movió, pero la gente como que quizás olvida, pero eso pasó, o sea, como que el éxtasis, el MDMA y todas esas mierdas se estaban produciendo en México. Y entonces, cuando él establece esa línea, me imagino que entonces empieza a recibir un dinerito que no dependía de los otros carteles y ahí empieza a crecer. Lo que sucede es que en el 2010 muere uno de los líderes del cartel de Sinaloa, Ignacio Nacho Coronel, que era lo que le llaman el operador en el área de Jalisco. Y el cartel del Milenio estaba por debajo de él. Y entonces, cuando él muere, se forma un caos en la región de Jalisco. Y ahí es que el cartel de él básicamente se disuelve y los Zetas tratan de entrar a su territorio para tomar su territorio. Y él organiza a su gente para que lo que posteriormente se conocerían como los matacetas, para expulsar a los Zetas, al cartel de los Zetas, que en aquel momento era el más violento y el más sanguinario de Jalisco. Exacto. Y luego de que lo logran expulsar, ahí es que se funda como tal el cartel Jalisco Nueva Generación, como para el 2010, 2011, por ahí. Ok. Y es un cartel básicamente nuevo. Relativamente nuevo, comparado con los otros, sí. Es un cartel millennial, Y después que derrotan a los Zetas, él hay poco guerra a poco con Sinaloa, o él poco a poco fue poco a poco se va enfocando en crecer su organización. Ellos empiezan a salir más como quien dice, a nivel internacional a partir del 2014-2015, sobre todo 2015 porque en aquel momento hubo un operativo de la Marina donde trataron de capturar al Mencho y en ese operativo derribaron un helicóptero de sí. Wow, y eso pasó, eso fue lo que lo llevó al estrellato internacional. Eso es lo que, digamos, cuando tú me hablabas el otro día del video. Yo recuerdo al Mencho, y probablemente fue un video que tú compartiste en Twitter. Yo recuerdo conocerle el Mencho, incluso del cartel Jalisco Nueva Generación. Porque se fue viral un video en el 2020, que era para el cumpleaños del Mencho, si no me equivoco. Y en el cumpleaños del Mencho ellos hicieron básicamente una parada militar. Una parada militar en algún lugar recóndito, algún rancho mexicano. Alinearon todas las camionetas blindadas con todos sus soldados, con armas largas, con máscaras tapadas, con armadura, cascos militares, y todos iban gritando: yo soy del Mencho, viva el Mencho, don el Mencho. Y el video dura como 5 minutos, loco. O sea, son cientos de personas, deben ser 40, 50 vehículos blindados, un convoy. Lo que le llaman los monstruos, ellos le llaman los monstruos. Que ni en la guerra de Ucrania. Entonces, ellos también tenían las fuerzas especiales de las 4 letras, que eran sus justicieros que se iban por allí. Entonces, ellos entraban a pueblos, tomaban control y expulsaban a los que mandaban y decía: aquí sacamos a los sanguinarios, qué sé yo, ahora está aquí don Mencho a ayudarte. Y subían esos videos y se iban por Telegram y qué sé yo. Pero obviamente pues no sigo También hay un video, más que un video, es un audio bien famoso, que es cuando él llama al jefe de la policía de un pueblo en y específico. le dice: tienes que calmarte. Exactamente, que él lo llama hablándole desde el principio. Y tú lo notas enseguida en el tono de voz del policía pidiendo disculpas. Y él dice: ¡es el Mencho! Y él al final le dice: entendido. Y dice: no, pero no me cuelgue. No me cuelgue. Lo que sucede es que al final, después de que termina de darle la descarga, le empieza a decirle: es que uno trata de ser gente con ustedes y tratarlos bien, pero es que ustedes no entienden. O sea, y uno tiene que... Entonces, y los amenazó, le digo: y o se ponen para su número, o los mato a ustedes, le mato a la familia y le mato a los perros. Pablo Escobar. Ya vería. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito del contexto político. Obviamente ha habido muchas cosas y muchas especulaciones, pero... Lo del Senado, hay que explicar primero lo que pasó con el Senado. Por eso, pero voy a eso, pero en parte, ok.
En los círculos políticos, que es lo que más yo conozco de México, se habla desde que sube Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena al poder, ellos ganan la elección en 2018, que hubo cierto acuerdo, no vamos a decir que se sentaron en el Palacio Presidencial y firmaron algo, pero básicamente no jodas tú y yo no te jodo a ti, ¿verdad? Un acuerdo tácito. No me hagas terrorismo, no me masacres gente, no me secuestres personas y yo dejo que tu negocio corra, ¿verdad? Como que no me jodas tanto. Y en cierto sentido, hasta AMLO hablaba de que la narcoviolencia en su sexenio había bajado. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, correcto. ¿Qué cambió? ¿Por qué Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, que es del mismo partido y que es la sucesora de AMLO, decide meterle mano al Mencho? De lo que he leído y de lo que he escuchado en estos días, al parecer, Sheinbaum estuvo recibiendo presión de Washington Okay. para actuar en este caso Con el Mencho particularmente. en todo lo que se refiere al todo lo que narcotráfico. se... Acuérdate que Trump designó organizaciones terroristas a los carteles, incluyendo Sí, sí. al cartel de los Jalisco. Exactamente. Y hay mucha presión de mover, hacer misiones en territorio mexicano, sea con drones, sea con misiles. Exactamente. Hay gente que va desde los extremos que dicen que Estados Unidos había amenazado, Washington había amenazado a Sheinbaum de que si ella no actuaba, pues que ellos iban a actuar y pues que iban a ver de momento drones cayendo en áreas específicas, lo cual obviamente iba a alterar completamente la soberanía de México. Claro. Así que la presión empezó a llegar desde Washington de que tenían, no específicamente necesariamente el Mencho, pero que tenían que conseguir un pez grande. Mandarle un mensaje a Washington diciendo que estamos trabajando. Exacto. Y Washington estaba también participando activamente, proveyendo información. Supuestamente lo que dijeron ayer en la conferencia de prensa es que ellos simplemente lo que hicieron fue darle información referente a inteligencia. Pero como te mencioné ahorita, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a la periodista Anabel Hernández, que es una de las personas que más sabe de narcotráfico, ha escrito como 4 o 5 libros. Fue en Aristegui esta noche. Exacto. Ella no vive en México porque la ella amenazaron, ¿no? ella fue la que denunció a Genaro García Luna, que era el secretario de seguridad de Felipe Calderón, que ahora mismo está cumpliendo en Estados Unidos por sus nexos con el cartel de Sinaloa. Ella fue la que abiertamente, cuando él era el secretario de seguridad, ella dijo, él está coludido con el cartel de Sinaloa y esto, y ya se tuvo que ir de México. Pues ella dice que básicamente que la información que ella tiene de su fuente en México y su fuente en Estados Unidos es que la participación de Estados Unidos fue mucho más activa de lo que se indicó. O sea, que sí fue un operativo del gobierno mexicano y de las Fuerzas Especiales de México y la Marina y todo esto, pero que en el terreno, habían activos de Estados Unidos. Sí, a lo mejor en el control de instructores. Exacto, supervisando el manejo de la operación. Sí, que a lo mejor no soltaron tiros, pero estaban Exactamente. Ahí. Ella no dijo qué detalle, pero dijo que sí, que la participación de ellos fue mucho más de lo que se anunció en la conferencia de prensa. Y entonces, hablando un poquito de dónde lo capturan, yo conté ayer en el programa que yo he estado ahí en ese pueblo, se llama Tapalpa, que es en la Sierra Madre, en el área de Jalisco, un pueblo súper lindo, súper Hay muchos turístico. puertorriqueños ahí porque... Claro, porque si tú estudias en Guadalajara medicina, el weekend de jangueo. Y es como medio montañita. Pueblito de 20,000 personas. Sí, pero entonces tiene frito y tiene grandes haciendas que la carretera principal, pues tú ves el portón de la hacienda, pero para ir para atrás hay cuerdas y cuerdas y cuerdas y no se ve nada. Sí, y una organización que se llama el Country Club. Hay un Country Club, correcto. Exactamente. Háblame, porque ¿qué él estaba haciendo allí? Yo escucho un poquito lo que... Lo que sucede es que el Mencho desde hace años, desde que aproximadamente de 2015 en adelante, que es cuando ellos directamente declaran la guerra contra el gobierno, no contra los otros carteles, sino contra el gobierno, pues obligan al gobierno y a las Fuerzas Armadas a ir contra él. Entonces, desde ese momento en adelante, él nunca ha tenido... ha pasado como la mayoría de los líderes de narcotráfico, como pasado con Pablo Escobar en su momento, el Chapo, el Mayo Zambada, que se tenían que refugiar en diferentes áreas de la sierra, en pueblitos, en diferentes, y por lo general no duermen 2 días en el mismo sitio. En el caso de él incluso estaba más problemática la situación porque según los informes de la DEA del 2020 en adelante, por lo menos desde 2020, él tenía problemas renales, fallos renales, y él tenía que recibir diálisis. Y entonces lo que se dice es que él, como no podía bajar a las ciudades y a los hospitales, él mismo estableció una serie de hospitales para él mismo, exacto, con su centro de diálisis para atenderlo a él.
Ya. en diferentes partes de la montaña. La de la, montaña. sí, De la sierra. la Ok. sierra, exacto. Y él siempre, o sea, se pensaba que estaba en Jalisco. No, Jalisco, Michoacán, Michoacán, Colima, él se movía en Sí, todo diferentes eso- áreas. eso pega, esa todo eso está montaña, Sí, junto. lo que le llaman el área también del Triángulo triángulo, Dorado. exacto. Menos Sinaloa no, porque No. es otro territorio. Correcto, correcto. Y Sinaloa está lejos. Sinaloa está como a 6 horas guiando. Pero es montañoso igual. Y entonces lo que contó el jefe de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, es que lo cogieron por la novia. Que parece que arrestaron a la novia saliendo el sábado por la noche. Era como unas cabañas. Le tenían una vigilancia montada porque había identificado que ella era una de las parejas y que no es ni siquiera una muchacha joven, porque hay en las redes sociales empezaron a sacar fotos de que supuestamente De que era otra. de que era otra. Según lo que salió publicado en los medios, realmente es una señora alrededor de sus 50 años. Ok. Okay. Y entonces parece que sí, que ya ellos la habían identificado. Habían identificado una de las personas que le brindaba escolta a ella. Sí, que la traía. Exacto. Sí, tipo Y atrae- como Osama Bin Laden, que lo Claro. cogieron con el mensajero. Y a través de ahí pudieron identificar y pudieron, esto se dio el domingo, pero entre viernes y sábado identificaron que ella fue para allá. Ah, sí, o sea que Mencho la mandó a buscar. Ujú. Y el contrario a lo que otras ocasiones, que él se movía del área, se mantuvo en el área. O sea, y ella fue, porque lo que entendí es que ella fue, estuvo un ratito ahí, pasaron la noche, lo que Se sea, fue. ella se fue, pero él se quedó Exactamente. con un staff de Pues sí, seguridad. con su grupo de Su seguridad, guardia, con el que pues, siempre su viaja. guardia siempre, Sí, su- O sea, exacto. que él no se movió. Como que- Exacto. Ahí ellos se dieron cuenta que como había pasado 2 días, no podían dejar que pasara un tercer día porque ya ahí se iba a mover automáticamente. Ok. Y entonces ahí es que activan, que sacan a todos los militares, que como le estaba diciendo a Luis, la mayoría son militares, los montan en un helicóptero y no le dicen realmente para dónde van hasta que no están en el aire. Es que le dicen es que encontramos, localizamos al Mencho, vamos para acá. Y ahí es que lo sueltan precisamente para evitar que se filtre Sí, sí. y que esté al tanto y que salga huyendo. Ujú, ujú. Entonces, y con todo y eso, pues, según lo que estaba escuchando, hubo como 2 horas de tiroteo desde Ah, los helicópteros. Le dieron a un helicóptero con un RPG, no lo tumbaron, pero el helicóptero tuvo que aterrizar. Murieron casi, digo, los de la Guardia Nacional murieron 40 y pico, si no me equivoco, pero fue en todo el país. En ¿verdad? todo el país. En el territorio, en el enfrentamiento como tal, murieron casi 20 y pico de soldados mexicanos que son la élite de los soldados mexicanos. O sea, y murieron esencialmente toda la gente que estaba con el Mencho. Aniquilaron murió. a- Exacto, No quedó exactamente. nada Y entonces, cuando a él no muere en el lugar, a él lo capturan y está herido. Ujú. Y según lo que informan ayer en la conferencia de prensa, en el viaje desde donde fue capturado hasta Ciudad de México. hasta Ciudad de México, muere en el helicóptero, en el avión en el que estaba montado. Ok, ok. Entonces, y mueren también los 2 escoltas que estaban con él, Ujú. que también habían sido heridos, que también estaban siendo trasladados. Que de ahí es que surgen ciertas versiones, ciertas cosas, Ajá. posiciones. Por ejemplo, hay un periodista radicado en la Ciudad de México, pero que es corresponsal del New York Times y de la BBC, Ajá. se llama Ian Grillo, que él tuiteó, y él básicamente tuiteó que el gobierno de México, que lo habían asesinado por órdenes del gobierno de México. Lo entrevistan, vi la entrevista que le dieron y él explica que la razón por la que él dice eso, que sus fuentes le dijeron que eso fue una decisión del gobierno de México. Él dice que pueden haber 20,000 razones por las que pudo haber pasado. Primero porque el cartel había asesinado generales y militares a diestra y siniestra. Ujú. Porque el cartel también había iniciado en el 2020, realizó un atentado contra Omar García Harfuch, que es el secretario El ministro de Seguridad ahora. El ministro de Seguridad ahora, que en aquel momento era el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, donde Che Ibarra, la alcaldesa. Exacto, donde sobrevivió de milagro, pero Sí, le murió en metieron su escolta. 4 tiros, le mataron a todos los guardaespaldas. O sea, en una La guagua blindada recibió más de 200 tiros. Y él en sobrevivió. una de las avenidas principales, por allí, por el Bosque Chapultepec, una de las avenidas principales, así. O sea, Exactamente. Y él fue ahora, él sobrevivió y él fue ahora. Lo que todo el mundo piensa es que él fue el que coordinó todo, que Ok. Sheinbaum no estaba involucrada. Quien tenía la coordinación directamente con los Con él. americanos era él. ok. Ok. Y entonces, y porque pues también hay ciertas cosas incómodas que al gobierno no le interesa que él sea extraditado a Estados Unidos, porque todos los grandes capos que van a Estados Unidos, pues terminan. Choteando a ministros del gobierno. mexicano. Exactamente. Entre otras cosas. Y a generales. Exactamente. Claro. Y pues hay que llegar, pero entonces
eso, él lo entrevistan, él dice que la realidad es que las probabilidades de que esos 3 que fueron encontrados, los 3 murieran en el vuelo, son bien bajas. Son muy raras. Qué cosa, Qué ¿no? cosa. Aunque en el caso de él, Dios. estamos hablando de un señor de casi 60 años que Con- también con recibía fallo de diálisis, renal. que Claro. con una herida, sí Claro, claro. es viable que pueda morir en el viaje. Mira, Mira. Tonita, ¿y qué pasa ahora? Pues ahora fíjate, pueden haber 2 o 3 escenarios diferentes. Un escenario es que Pero antes de entrar en el escenario, te voy a preguntar algo, Tonita, porque he visto mucha teoría de conspiración sobre este asunto y quiero que le explique. ¿Cuál fue la autorización que dio el Senado de la República con los operativos que entraron de Estados Unidos, que entraron al territorio mexicano, que fue reciente? el 10 o el 11 de febrero, Ajá. la presidenta sometió ante el Senado de Mexicano, la autorización para que entraran unas tropas, específicamente unos Navy SEALs, creo que eran como 18 o 19 Navy SEALs, que iban a estar en México adiestrando las tropas como hasta finales de abril. Ya, Entonces ellos llegaron, creo que entendiendo que fue el día 15, finalmente llegaron a suelo mexicano. ok. Entonces, llegaron el día 15, el incidente fue el 20, 21, 22, en todas esas épocas, pues se ha creído pues que precisamente se empezó a regar por las redes de que ellos habían tenido participación activa. Ujú. La realidad es que, por lo menos de lo que se ve de los videos, es 100% de lo que se puede apreciar. Son miembros de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Ok. No se ve la participación un operativo de los norteamericanos, aunque como te dije anteriormente, quizás pudieran haber estado en algún momento asesorando. The Advisor, como Sí, le llaman el gobierno exacto. estadounidense. El hecho de que si realmente lo hubieran ejecutado, a Estados Unidos no le convenía. Estados Unidos quería que él lo trajeran con vida. El interés de Estados Unidos no era que lo ejecutaran, sino el interés de Estados Unidos es que lo extraditen para precisamente darle mayor información. Así que si fuera cierto que Estados Unidos estaba participando ahí, los militares de Estados Unidos no lo iban a ejecutar. Ujú. De acuerdo. Sí. Entonces, ok, ¿qué queda ahora? Obviamente, presumo la expectativa es que va a haber una escalada en la violencia, que habrá una guerra por las plazas, por ocupar el espacio, ¿qué sabemos? Lo que sucede es que aquí no había un sucesor claro. A Ok. diferencia de que, como por ejemplo, cuando el Chapo fue arrestado... Me imagino que le mataron y extraditado. a gente cercana que pudo haber sido un sucesor también este domingo. Hay uno de los que sonaba como posible sucesor de él, uno que le apodaban el Sapo. Ok. No se ha confirmado, pero se cree que es uno de los 2 escoltas que estaban con él Ya. y que Ok. falta que lo identifiquen por DNA y Ok. todo esto para poder ir a la segura. Ok. Porque ya habían 3 y habían 3 posibles sucesores y ya si a él le dan de baja, pues quiere decir que solamente quedan 2. Ya. De los más que se hablan, que el primero es el hijastro de él, Juan Carlos Valencia, le llaman Ajá. el 03, que es el hijo de la esposa, quien se le señala porque es el hijastro de él, pero la mayoría de los analistas dicen que él todavía no tiene, él es joven, como sus 30 y pico de años, es muy joven y no tiene el peso, no tiene la experiencia Ya. y el peso para poder tomar el control del cartel completamente. Hay otro que es el que le apodan el jardinero, que es el que tiene las mayores posibilidades, según la mayoría de los analistas entienden que es el que tiene las mayores posibilidades porque era como su mano derecha. Desde hace años algunos analistas y algunos incluso agentes de la DEA que habían dado entrevistas pensaban que ya el Mencho no estaba involucrado directamente Porque este en pana- el día a día. Porque este panare que estaba... Sí, en el día a día del cartel, precisamente por lo que estamos hablando, por sus condiciones de salud y todo eso. Sin embargo, se le respetaba mucho y que delegaba mucho en el jardinero, que es uno de los más violentos y que es quien incluso, saliéndonos del cartel de Jalisco de Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, hay una guerra civil ahora mismo. Ajá. Entre ellos mismos. Exacto, entre los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos, y el hijo del Mayo Zambada, que es lo que se conoce como la Malliza. Que todavía La los... malliza. Sí, todavía los hijos del Mayo Zambada están pensando que el Chapito Sí. se limpió Sí. el papá. Sí, yo tengo otra teoría aparte. Mi teoría es que él negoció él negoció entregarse a los Estados Unidos, precisamente porque tiene 2 hijos en Estados Unidos. Ya es un señor mayor que Y está enfermo también. está muy enfermo y y hay una teoría de que dice que él negoció todo esto, esa entrega, porque la forma en la que lo capturan, una persona que nunca lo habían capturado, nunca bajaba de la sierra, o sea,
no es poco creíble la forma en la que se dio todo esto. Ok. Me engañaron, me montaron un avión y terminé Ya. en Texas. Pero eso nunca se va a confirmar abiertamente. Pero cuando arrestan al Mayo Zambada y aparece ella, pues comienza una guerra interna dentro del cartel de Sinaloa, porque los chapitos, ante la ausencia del Mayo, pues deciden atacar para quedarse con todo el territorio, porque realmente el cartel estaba dividido entre dos y había como un pacto, no había problema. El hijo del Mayo, el que llaman el Mayito Flaco, ha estado respondiendo, incluso se dice que en casi más de un año que lleva la guerra activa, es el que más territorio ha ganado, es el que más está ganando y ha logrado alianzas con otros grupos. Entonces los chapitos tuvieron que acudir ante el Mencho, ante el cartel Jalisco Nueva Generación, a pedirle ayuda Ya. y a pedirle una alianza. Y entonces se dice que esa alianza se logró a través del jardinero, que es amigo de uno de los chapitos, de Iván Guzmán. ¿Cuántos chapitos son? Ahora nada más quedan dos, porque los otros dos están presos en están Estados presos, Unidos. Ok. Sí, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Mira, ¿algún corrido favorito sobre la vida del Mencho que nos recomiende? Hay varios. El señor del sombrero. El señor del sombrero. El señor de los gallos, porque a él le llaman el señor de los El de gallos. los gallos, ese El es. señor del sombrero es el Mayo. El Mayo era el señor del sombrero y el gallito. Sí. Gallo de este. Incluso vi un... Siempre dicen que Peso Pluma, Sí. como que habla, o sea, como Sí. que o sea, Sí, Peso Pluma está bastante involucrado. involucrado en el tema de los medios. Pero vi en estos días bueno, no sabía, lo vi en Twitter que alguien lo subió. Hay un narcocorrido donde sale Anuel con unos... Un chamaquito, Sí. un tipo joven, no sé el nombre, pero Exacto, yo lo vi. exacto. Y de hecho que tuvo un concierto como que reciente, que lo transmitieron por Televisa, y estaba cantando, narco corrido para el pana, para el menchín. ¿No? ¿Está bien? Y la razón por la que también piensan que va a ser el jardinero es porque los corridos que le preparan a él, los narcocorridos que preparan a él, lo ponen a él siempre en un nivel más alto. Ya. Entonces, eso es vi un análisis de alguien Sí, que como explicó que esas letras son aprobadas por ellos. Ah, ok. Y que si tú exaltas a alguien, entonces estás dejando a otro en segundo lugar, ese que está quedando en segundo lugar no lo va a permitir, que sería el hijastro. Y los corridos que hay sobre el hijastro, sí resaltan sus hazañas, pero nunca lo ponen como el heredero, como tal. Qué interesante esa de cultura narco corrido. Mr. Tonita, ¿algún mensaje para los fanáticos que piden el regreso del Grayson, incluyéndome? Que nunca pierdan la fe, uno nunca sabe lo que puede pasar. Como con el Mencho. Yo creo que si hace un Patreon y se disciplina a publicar cosas rápido, nos come los dulces rápido. Por eso mismo es que y no puede- sea Patreon, porque y es puede que dejarle me ser sentí abogado. obligado a tener que estar Y puede dejarle ser abogado. No, porque la cosa es esa, que debes de ser abogado, porque yo sé que, Es que no va a simplemente dejar va a de ser abogado, porque no es que los millones, los millones Que que los baja, millones que- no, o que sea, baja, los que millones factura. no le da, no le da. Sí, esto está no le da tiempo. estaba a Pues, un nivel de facturación importante. Antonita, algo que se nos haya quedado, que quisiera Mira, No, pues básicamente, bueno, ahora mismo, ¿quién se queda en el territorio operando? Sinaloa en ahora la mismo guerra. están los jefes de plaza del cartel se han mantenido así, de por sí. Bueno, Lo pasaron que 48 horas. O sea. Lo que pasó el domingo, Ah. de que salieron a las A calles, quemarnos el cosco y todas esas cosas. parte de eso son dos estrategias. Una estrategia es crear todo este caos para diluir la respuesta de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Ley y Orden. Pero también otra de las estrategias es que cada uno de ellos está presentando su Marcando, resumen. Este es demostrando. mi poder de convocatoria. Están las Yo armas que saco a mi tengo. gente, Exacto. mira a la gente, estoy creando todo este caos, yo tengo el control de toda esta gente. Todo eso es precisamente eso, Sí, es sí, demostrando, mira mi poder, mira lo que... Ya. Sobre todo para el que sea el posible líder, pues mira, jálame al lado tuyo porque yo te puedo garantizar esto, te garantizo para esta la coalición, gente. para la coalición. Yo tengo 500 títeres de este lado que yo los Sí, sí. activo. O sea, lo que tú nos estás queriendo explicar un poco, ¿verdad? Y que la gente quizás piensa que estos carteles es una organización. Y de ahí es que son muchas células que operan autónomas entre sí, Ujú. pero que responden digamos, al acuerdo que lleguen con el cartel tal. Tú vas a moverle aquí droga, tú me mueves aquí, ese tipo de cosas. Exacto, no es como lo que vieron en la serie Narcos con Pablo Escobar, Ajá. que él era Centralizado. Exactamente. Y lo que se vio con la primera fase de Guadalajara. Exactamente. E incluso con la fase de Guadalajara los fueron enviando a diferentes plazas y cada quien corría a su plaza. Luego cuando todo eso se rompía, que comienzan, como quien dice, la guerra entre las diferentes facciones por acumular territorio, sobre todo territorio Al en la norte. frontera, exacto, para pasar la droga a Estados Unidos. Pero la mayoría de los carteles pues tienen las diferentes plazas, tienen sus diferentes células y cada uno de esos líderes
pues controlan esa esquina, controlan esa área. Incluso el cartel de Jalisco no solamente se dedica al narcotráfico. Ellos, más allá de las inversiones para lavar dinero, ellos se involucraron en la minería, donde extorsionan a las empresas mineras. En el aguacate, los cultivos de aguacate, ellos en Michoacán y otro estado, el año pasado hubo una crisis que decían que el precio del aguacate cerca para el Super Bowl podía subir, y era porque el cartel había empezado, ellos cogían a los agricultores y ellos le cobran su derecho de piso por el cultivo del aguacate. Bueno, pues el negocio. Protection Racket, el negocio más viejo de la cosa nostra. Y otra cosa más, es un esquema de call centers que llamaban a Estados Unidos para estafar y coger y cogía un par de millones de pesos. A las abuelitas. Par de millones de pesos en esa mierda. Vendiendo supuestamente Airbnb o timesharing en Puerto Vallarta, en diferentes áreas. Hace unos años, y no sé si te acuerdas, Están diversificados estos cabrones. hace como 2 años salió una noticia. Y sin subsidios gubernamentales. Sí. Hace como 2 años salió una noticia que habían ejecutado, creo que eran como 9 o 10 muchachos de un call center en Zapopan. Okay. Y los dejaron tirados en un lote baldío. Okay. Ellos los ejecutaron porque ellos los habían reclutado normalmente para trabajar en un call center. Ajá. Y parece que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, el esquema, y cuando hicieron muchas preguntas, simplemente un día en el turno de trabajo los cogieron, los montaron en una guagua y los ejecutaron. Y ese call center pertenecía al cartel. O sea, que no fue ChatGPT. O sea, los contrataban y ellos no saben realmente para quién están trabajando ni lo que están haciendo. Era un trabajo legítimo. Sí, sí fue en el Daily, uno de esos que hicieron y pagaban bien, y les pagaban bien. Y le pagaban bien, cabrón. Y los tipos hablaban inglés bien jeputa, o sea, como que estaban... O sea, esa gente... Acuérdate que en México hay una gran cultura de call centers. O sea, de verdad, legit. O sea, como que... Pues los carteles se empezaron a meter en esa mierda. Y cuando empezaron a hacer demasiadas preguntas, pues ahí lo limpiaron. O sea, básicamente no pregunten porque te pasa eso. Pues nada, Donita, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Espero que haya sido de utilidad esta conversación, que probablemente es la conversación más profunda sobre el Mencho. En México, en Puerto Rico. Así mira que si el Mencho vendía Malveto tenía multa, no sabemos. Probablemente. Pues estaba metido en todo lo que deje dinero. Probablemente. No sé cómo funciona el centro de inspección en México, pero probablemente. Sigan a Mr. Tonita, así mismo lo buscan en Twitter, donde tú estás, ¿verdad? Sí, exacto, Instagram, TikTok, sí. nada de eso. El Twitter original, Twittecato original, el alcalde de Twitter PR. El jardinero está montando la alianza buena, sí, el licenciado Orlan Castro. Está refundando el comité Jalisco Nueva Generación. Mira. Dale. Vamos, que tenemos más cositas que hablar. Le pedimos a Tonita para que... Gracias, Tonita. Gracias Podcast... Adelante, papito. Este podcast trae ustedes por otro podcast. El podcast Curiosidad Científica de nuestro amigo Agustín Valenzuela. En Curiosidad Científica, además de compartir conocimiento a través de su podcast, Agustín es autor de múltiples libros y presenta su más reciente publicación. Escúchate esto, The Quantum Traveler, The Adventures of Tiago, que ya está disponible en Amazon. Lo buscas así mismo como The Quantum Traveler. Para conocer más sobre estas y otras historias, está la colección completa de Agustín en su Patreon, patreon.com/Agustín Valenzuela, y lo puedes buscar en todas las redes sociales como Curiosidad Científica Podcast, también en todas las plataformas de podcast, así mismo como Curiosidad Científica. Y Agustín me pidió que pueden disfrutar un canal que tiene de viajes junto a su esposa Limari. El canal se llama Vamos de Viaje PR y ya tiene un chorro de suscriptores. Así que busca Vamos de Viaje PR y allí podrás descubrir cultura, gastronomía y paisajes increíbles de distintas partes del mundo. Y este PPP también es traído por nuestros amigos de Volkswagen de la Kennedy en este mes del amor. Enamórate de lo que realmente te mueve. Enamórate de tu próximo Volkswagen en Volkswagen Kennedy. Chequea estas ofertas que se van el 28 de febrero. Esta es la última oportunidad. La Tiguan del 2025 comenzando en 37.995. La Atlas también del 2025 en 48.995. Cuando se acaben, se acabaron. Aprovecha también las ofertas en modelos Volkswagen 2026 y la Atlas desde 2.90% APR. La Tiguan, la Taos y el clásico Jetta del 2026 también desde 3.90% APR. Porque cuando eliges con el corazón, eliges inteligente, eliges a los originales. Visítalos hoy en Volkswagen de la Kennedy o llama 787-331-5025 o 787-331-5025.
25 en el mes del amor y la amistad. No te vayas con la copia. Si estás en el mercado para un Volkswagen nuevo o usado certificado, busca a los originales, y los originales viven en Volkswagen de la Kennedy. Ok, Jonathan, seguimos a la espera de qué está pasando en la reunión en Fortaleza entre el secretario del LITOP, el siempre estrujado doctor González, y la gobernadora. Así que no sabemos a esta hora, pero quiero aprovechar y hablar contigo unos minutitos. Algo que quedó por lo bajo cuando el viernes pasado tú nos contaste aquí en el episodio quién era la abogada del bufete que juramentó la declaración jurada de esta señora Yachira, que está tirando lodo sobre la credibilidad del señor Arturo Delis, quien es el que arranca todo este lío con su declaración jurada y acusaciones directas a la secretaria de la Vivienda. Y tú nos contaste que es una abogada de apellido Echandía. Lilibet Echandía, la esposa de Raúl Márquez. Y nos contaste, la esposa de Raúl Márquez, que es el secretario general del PNP, y que la licenciada Echandía tiene un bufete en Arecibo que tiene contratos con la Fortaleza por $15,000 al mes. Además de tener contrato con un montón de agencias. De hecho, Oscar Serrano le hizo un thread bastante bueno en Twitter porque no se lo dejaron publicar en Noticel. Pues Oscar detalla que entre los dos, entre la licenciada y su esposo, son casi $2 millones en contrato en lo que va de la administración de Jennifer González. Y créanme, obviamente yo tengo contratos de gobierno. Para ustedes facturar $2 millones de abogado, hay que trabajar con cojones el gobierno. Porque de hecho, por lo menos el contrato en Fortaleza es de $150 la hora. Así que mínimamente en Fortaleza, para facturar 15,000 al mes, hay que hacer 100 horas. Claro, esas horas no las tiene que hacer solamente un abogado, puede usar todo el personal del bufete, pero, o sea, es mucho trabajo. Y a la misma vez que ella tiene ese contrato, ella es la asesora legal de la Fortaleza. O sea, su título, aunque sea por contrato, es ser asesora legal de la Fortaleza. Así que, hoy por hoy, la persona que, la abogada que está allí en la mansión ejecutiva y por la cual pasan todos los documentos, las consultas, los memorandos, quizás los proyectos de ley, porque hay distintas fortalezas que corren también los proyectos de ley antes de someterlos por la asesora legal, también corre su propio bufete y atiende a otros clientes. Entonces, yo escuchaba a Aníbal Acevedo Aguilar el lunes en su programa, hablando de que él fue asesor legislativo de un gobernador y que él apenas las horas del día le daban. Por eso te digo. Que su asesor legal fue Guillermo San Antonio, y que él dice, yo recuerdo la cantidad de tiempo que Guillermo trabajaba para mí, que yo no sé cómo puñeta pueden hacer otras cosas. Y Aníbal no dijo eso, obviamente. Y Joel Montalvo también fue asesor de... Pero Joel era como el asesor personal del gobernador. O sea, él trabajaba directo para el gobernador, no para el secretario de la gobernación. Hacía muchas cosas. Sí, pero Joel Montalvo también trabajaba un cojón. No hacía nada más. O sea, yo recuerdo ese team de asesores. No hay forma. Porque yo estaba estudiando comunicación esa última y sabía de ellos. O sea, Joel, Guillermo, o sea, no me acuerdo, había otro más, pero sí. No hay forma. No era el juez. ¿El juez también no fue asesor? Ángel Colón. No, Ángel Colón fue de Alejandro. Fue el asesor legal de Alejandro. Sí. Ángel Colón fue el asesor legal de Alejandro 2-3 años y pico hasta que lo nombran juez del Supremo. Y entonces hay otra persona que es clave en la Fortaleza, que también tiene dos trabajos, que es la directora de comunicaciones. La directora de OCC, la Fortaleza tiene una agencia escrita que es la Oficina Central de Comunicaciones. ¿Qué es eso? Pues una oficina de comunicaciones que yo no sé cuál es la configuración ahora de la gobernadora Jennifer González, pero cuando Alejandro García Padilla, que yo tuve contrato en esa oficina, esencialmente entre contratistas y trabajadores allí habíamos como 35 personas. 2 turnos. Empezaba un turno a las 6 de la mañana, otro turno entraba a las 2 de la tarde. Habían oficiales de prensa, fotógrafos, personal de monitoreo, artistas gráficos, videógrafos, gente de eventos, productores. Obviamente el director de la oficina, que era Jesús Madero Ortiz, el subdirector, los asistentes. O sea, era un personal grande. Y según tenemos entendido, a esta fecha, hoy todavía, la directora de OCC es Karin del Valle, que es una empleada que hoy por hoy es también la vicepresidenta de administración de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Sí. O sea, ¿cómo es que ella es VP de administración en esta corporación pública que está metida en un super mega cabrón lío ahora mismo de suministro de agua? Y a la misma vez es directora de OCC. Entonces, pues yo te digo, Jonathan, pues a mí esto me explica muchas cosas de por qué nada funciona. Sí. Es que si en posiciones tan claves como la jefa legal y la jefa de comunicaciones de la gobernadora no es full time, pues qué esperanza después del resto de las cosas. Bueno, y eso que menciona ahí el Divo de o tengan una plantilla de empleados, lo que pasa es que caveat sobre el tema de los contratos de servicios legales en el gobierno de Puerto Rico.
si el contrato es a Luisito Herrero como licenciado y la cláusula del contrato no especifica que él no pueda delegar ese trabajo, o sea, digamos, subcontratarlo, y que tendría que nombrar los abogados o lo que sea, ese trabajo lo tiene que hacer Lilibet, o sea, Luis Herrero. Correcto. Ahora, si lo hace, si hay una contratación a través del bufete Echandía y Asociados, ahí... Yo bajé el contrato de la Fortaleza. Típicamente los contratos de bufete te permiten que tú... Sí, pero el de Lilibet no es así. Déjame buscarlo. Yo lo Lilibet bajé. es ella nada más. Yo lo bajé, a ver. Sí, checate a ver, porque el de Lilibet es ella nada más. Deja ver. Anyway, lo que les quería decir es que si el contrato no lo especifica así, y eso pasa, por ejemplo, agencias de publicidad, toda esa vaina, siempre tienen unos riders específicos con el tema de la subcontratación de servicios. O de delegación de servicios, digamos. Porque precisamente lo que se quiere evitar es que, oye, pasa como quiera, pero que se quiere evitar que se cree una entidad que tú digas que el contrato lo está haciendo Wilton. O sea, que Wilton contrata, pero Wilton coge y se vira y subcontrata a un tercero para hacer el trabajo. Pues usualmente para ciertas cosas, particularmente cosas que no se pueden delegar como los abogados, pues si el contrato es a la persona, esa persona no puede delegar el trabajo. Si el contrato es al bufete, sí lo puede hacer. Los contratos son con el bufete. El contrato... Ah, no. El No, Lilibet. ella tiene dos. Pues, o sea, ella en Fortaleza tiene que hacer sus 100 horas al mes. Sí, ella tiene dos contratos. Ese contrato es a nombre de ella, ¿verdad? Sí, sí. Hay contratos... o sea, este señor no leyó el bizcochito. Lo leí, pero... No leyó el bizcochito. Lo leí, cabrón, pero... Hay dos contratos. No había caído ya. Hay dos tipos de contratos que están bajo Echandía Asociados. Ya. Está el de Lilibet, que es con la oficina de la gobernadora directamente. Y está el de Echandía y Asociados, que ahí la especulación es que su esposo está cobrando detrás de esa entidad. Ese otro que tiene dos trabajos, ser subsecretario general del PNP y manejar los contratos del bufete de la más a Chiclín que de Ciari. Porque es el demandado de Ciari. Así que pues, ¿no? ¿Cómo que ellos dijeron? May Vivienda... Aquí lo dice, mira, párrafo sexto. La segunda parte, que la licenciada no podrá subcontratarse de él ni traspasar los servicios objeto de este contrato. Sí, porque ese es de ella. Ella. Y no podía darle esos mismos 150,000 pesos y que fuera una abogada full time. Yo nunca había escuchado. Jamás. Yo nunca había escuchado que la asesora legal del gobernador fuese un contrato. Además, yo no quiero a mi asesora legal en la Fortaleza pensando en nada más que no sea en mí. Yo quiero que tú tengas un solo cliente, yo, más nadie. ¿Para qué carajo tú vas a estar haciendo otras cosas? Y en verdad, o sea, estas son de las cosas que son bien insiders y quizás no las consideramos, pero si usted quiere entender el caos y por qué nada parece que funciona y las cosas pisan y no arrancan, pues piense un poco que el recurso humano, el capital humano, está desparramado y cada cual está en la suya. Y hablando de capital humano, Wilton, vamos a cerrar aquí porque es que lo que viene ahora es no safe for work y pues tú sabes, no podemos decirlo, pero... Bueno, tú lo suavizaste. Sí, y no vamos a poner la peor foto, no la vamos a poner incluso aquí. Se la podemos enseñar en el Zoom quizás, en el Zoom la enseñamos. Está bien, pero la cuenta está abierta todavía. Pues sí. Sí, la enseñamos en el Zoom y... No, porque la foto que tú subiste de la cuenta no es DM, no es un DM. Ay, no. O sea, lo que yo no subí, que lo vi y de la manera que lo vi, whatever, fue a través de otra fuente, no está ahí. Que es peor. Ajá, dale. Pues estos líos de personal incluyen a que esta semana le colgaron un nominado a juez a la gobernadora. ¿Por qué se lo colgaron? Les vamos a contar, pero solamente en el Patreon. Así que, Wilton, ponte la musiquita. Cierra la puerta. Si está en el Patreon, quédense con solo unos segundos. Si no, vayan ahora mismo y suscríbanse a patreon.com de Malpuestos por Problemas. De hecho, Jonathan, ¿sabes cuánta gente se ha unido al Patreon este mes? Casi 4 cifras. Patreon.com /puestos por problemas y entérense antes de que se lo digan. Oye, ¿te enteraste de tal cosa? Pues claro, porque yo soy patroncito o patroncita de Puestos para Problemas.